Fran, vamos a hacer las preguntas a continuación de cada presentación. Si tenéis alguna pregunta, tenemos tiempo. ¿No hay nada? Bueno, pues Fran, lo has dejado muy claro, Fran. Pasamos entonces a la siguiente presentación por parte de Miguel Luaces, que viene del Laboratorio de Bases de Datos de la Universidad de A Coruña, y nos va a presentar la comunicación Gestión de Datos Municipales y de Infraestructuras de Información Espacial con GIS EIL 3.0, que se encarga de gestionar las encuestas de infraestructuras y equipamientos locales de A Coruña. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Intentaré no dormiros. Y si os dormís, intentaré no gritar mucho para no despertaros después, ¿vale? Esta es la estructura de mi presentación. Primero os voy a contar algo de contexto y de motivación de este software. Os hablaré de la arquitectura del software que hemos desarrollado. Os hablaré cómo se puede hacer gestión municipal con él. Os hablaré también cómo se puede hacer gestión de la infraestructura de datos con él. Y bueno, pues terminaré con unas conclusiones y trabajo futuro. No sé si lo sabéis, pero la encuesta de infraestructuras es una encuesta que todas las provincias de España tienen que cubrir por mandato legal del Ministerio de Administraciones Públicas y que se basa en que tienen que recoger la información sobre los equipamientos y las infraestructuras de los municipios para saber cuánto tienen que gestionar y saber cómo repartir los fondos. En este caso, pues nosotros estamos trabajando con la Diputación de A Coruña, que son 94 municipios con 4.100 núcleos de población. La población en Galicia es muy dispersa, con lo cual hay muchos núcleos de población. Y llevamos trabajando la Diputación lleva realizando esta encuesta desde el año 2000 hasta ahora. Y a modo de indicador de la complejidad, pues os cuento ahí que son como 150 capas de información, algunas más, de distintos tipos. Hay capas de tipo punto, como etiquetas o elementos de redes de abastecimiento y saneamiento, de tipo línea, las propias redes, superficies como los límites de los municipios y de los núcleos, el planeamiento, otras que son de tipo punto, como pueden ser los equipamientos de los que se realiza la gestión, y algunas mezcladas de tipo línea o superficie, como por ejemplo las carreteras, de las que nos interesa la mediana, pero también la propia superficie, ¿no? Es mucha información y para gestionar toda esta información, Diputación de Coruña lo que ha montado es la arquitectura clásica, la arquitectura típica hoy en día, ¿no? Tiene una base de datos, un sistema gestor de bases de datos que es Postgres y PostGIS, en el que tienen tres bases de datos. Por un lado, la base de datos actual de la encuesta, otra base de datos con toda la información histórica de todos estos últimos años y luego una base de datos en la que está la información, los metadatos de la propia aplicación. Sobre eso han montado un nodo de la ID de España, con su servicio de mapas, servicio de features, servicio de catálogo y nomenclator, y dos clientes. Un cliente web, que se llama WebEIL, con su portal web y con su visor de mapas. Y luego una herramienta de escritorio que se llama GIS-EIL, que está basada en GeoBSIG y que lo que les permite es a los técnicos de Diputación visualizar la información y analizarla, y a los equipos de recogida de datos introducir la información o modificarla cuando es necesario, ¿no? Esto empezó con software propietario, esto empezó en 2001 y fueron unos años duros y difíciles porque programábamos en Visual Basic, con lo cual estábamos programando con el lenguaje que yo utilizaba para aprender a programar en el instituto. Utilizábamos software privativo que provocaba que no pudiéramos tocar nada y cada vez que teníamos que tocar algo teníamos que llamar a Estados Unidos para que nos dijeran que no les interesaba cambiarlo, con lo cual no nos lo cambiaban. Con lo cual teníamos que tocar las tripas del software para intentar trampearlo, ¿no? En 2007, Diputación, Pedro González, que es el motor detrás de todo esto, se dio cuenta de que para pagar dinero en licencias prefería pagar dinero en contratos a empresas y en contratos a la universidad que se dedicaran a desarrollar nuevo software y que se dedicaran a generar conocimiento en la propia comunidad. Con lo cual se migró al software libre. Y le llamamos GIS-EIL 2.0, está basado en software libre, con Postgres y con PostGIS. Y en aquella época, en 2008, nos basamos en la versión de GeoBSIG que había disponible, que era la 1.0.2. Y hicimos un fork de GeoBSIG.
llegamos y como necesitábamos modificar cosas del núcleo de GBSIG y la estructura de colaboración de GBSIG aún no estaba montada, pues tuvimos que cambiar su código. Tuvimos que cierta funcionalidad que necesitábamos implicaba cambiar su código, pues fuimos a Machete y lo cambiamos. Y eso provocó que, bueno, pues que cada vez que actualizaban nuevas versiones para nosotros fuera complicado actualizarnos, ¿no? Otros problemas que detectamos en esa versión de GIS-IL es que no hay funcionalidad de gestión municipal. Es una herramienta maravillosa para cubrir la información de la IEL, pero cuando la llevas a los municipios te dicen que perfecto, pero que no me sirve de nada porque lo que yo hago en el día a día no me lo resuelve, ¿no? No se podía trabajar de modo distribuido, está pensada para que sea Diputación quien recoge la información. No es posible decirle a un municipio, pues tú que tienes capacidad, recoge tú la información. Y falta pues, funcionalidad de interés para la gestión de los municipios, ¿no? Bueno, pues imprimir informes, incluir información multimedia, etc. De ahí surge GIS-IL 3. Que GIS-IL 3 es la nueva versión que está basada sobre GBSIG 2.0, que empezamos a desarrollarla en 2009, cuando nos dijeron que GBSIG 2.0 era inminente, que era para fallas. Creo que han pasado 3 fallas y aún no tenemos GBSIG 2.0, pero bueno, parece que ya estamos cerca, parece que ya va a ser publicado en menos de nada. Y os voy a contar un poco por encima la funcionalidad que tiene, ¿no? Bueno, pues personaliza GBSIG en el sentido de que cambiamos el sistema de coordenadas por defecto para que sea el de Galicia, para que realmente no haya que hacer nada. Ponemos más información en la barra de estado. Le damos a los usuarios capas y mapas predefinidos, de manera que no tienen que conectarse, no tienen que saber que se tienen que conectar a una base de datos concreta, en un puerto concreto, a una tabla concreta y de elegir ciertos campos súper raros, sino que bueno, pues les damos capas y mapas predefinidos, de manera que si quieren cargar el mapa de equipamiento, simplemente lo eligen en un desplegable y ya está, ¿no? Les damos pues, funcionalidad de consulta, les damos pues, formularios para cada una de las tablas para que no tengan que introducir la información directamente en las tablas, sino que tengan formularios cómodos, búsquedas desde los formularios hacia el mapa, desde el mapa hacia los formularios. Imprimimos mapas, tenemos diferentes plantillas para imprimir los mapas y generamos series cartográficas a partir de esos mapas, es decir, podemos generar series de un municipio o de un núcleo a una escala determinada, en PDF y en SVG, es decir, más que en SVG, usando SVG para que los mapas tengan calidad vectorial en lugar de ser raster. Tenemos gestión de usuarios, claro, hay bastante gente, entonces, bueno, pues con distintos roles y distintos permisos para cada uno de los usuarios. Guardamos información histórica. Desde la última versión lo que hacemos es que según se va modificando la información, en lugar de hacer snapshots, en lugar de hacer versiones cada vez que se entrega al ministerio, lo que hacemos es que cada vez que se va cambiando la información se vaya registrando ese cambio para luego saber cómo ha ido evolucionando la base de datos. Tenemos gestión de versiones, en el sentido de que los municipios pueden modificar la información y comunicarle a Diputación estos son todos los cambios que yo he hecho y Diputación puede aceptarlos o rechazarlos. Tenemos funcionalidad de conectividad de redes, cosas como pintar las redes de abastecimiento y saber qué redes dan servicio a un núcleo simplemente siguiendo la red o saber qué depósitos son los que dan servicio a un núcleo siguiendo la red. Creamos mapas temáticos ad hoc, es algo que nos pidieron bastantes veces. Los usuarios tienen una serie de datos y quieren de repente montar un mapa temático, pero no quieren crear una tabla en la base de datos, meter dentro de la base de datos los datos y luego hacer las combinaciones necesarias para pintar el mapa, ¿no? Sino que simplemente quieren directamente teclearlos, sacar el mapa y olvidarse de que los habían tecleado. Generamos informes, una ficha resumen de información municipal, generamos los cuestionarios que pide el Ministerio en papel, ya no los pide en papel por suerte, pero es un formato al que están acostumbrados. Hacemos validaciones de la información, hay muchas validaciones que el Ministerio obliga a realizar sobre los datos, hacemos muchos cálculos derivados del estilo de sabemos dónde están los puntos de luz, podemos calcular qué viviendas tienen déficit de alumbrado público, pues porque son aquellas que no están cerca de un punto de luz. Eso antes lo tenían que estimar a ojo, ahora lo pueden calcular con algo que no es tan sujeto a fallos. Tenemos nuevas herramientas de edición, digitalizamos directamente con los tipos de datos que tiene OpenGIS, en lugar de digitalizar pues, con los tipos de datos que suelen tener las herramientas CAD.
permitimos pausar la digitalización y volverla a continuar para que si el usuario necesita hacer otra cosa que pueda pausarla, cortar elementos, redigitalizar solo pedazos de elementos. Esto surgió porque la gente que pintaba planeamientos nos decía, si solo quiero cambiar una esquinita del planeamiento y me obligas a repintar toda la geometría, me matas, ¿no? Bueno, pues les damos herramientas para hacer este tipo de cosas. Y ahora estamos trabajando en darles herramientas para realizar la gestión municipal. Diputación da Coruña quiere no ser solo la Diputación la única encargada de utilizar esa información, sino que quiere difundir esa información entre los municipios y que realmente lo vean como algo útil para ellos, ¿no? Quiere encontrar necesidades de información, quiere encontrar qué información debería estar recogiendo y no está recogiendo porque el Ministerio no se la pide. Y quiere distribuir el proceso para gestionar esa información, que aquellos municipios que tengan la capacidad suficiente, que puedan ser ellos los que realmente recojan esa información, ¿no? Con lo cual será de más calidad que si una vez al año va a Diputación y les pregunta qué es lo que ha cambiado en este año. Para hacerlo, la estrategia que está haciendo es hacer en algunos concellos instalaciones piloto, lo ha hecho en 5, y hacer jornadas de difusión y cursos de formación y decirles, mirar lo útil que puede resultar esta herramienta, ¿no? Y lo que surge es que necesitan cierta funcionalidad, necesitan mantener históricos de los datos para poder volver atrás en el caso de que se hayan equivocado, versionado para poder realmente enviar los cambios a Diputación, imprimir informes personalizados, los informes de la IEL no les sirven para nada, probablemente quieran hacer otros informes distintos. Gestionar el callejero, esto es una obsesión en Galicia, los callejeros en Galicia son muy difíciles porque no hay núcleos de población como los puede haber en Castilla, sino que son muy dispersos, con lo cual saber dónde está el número 18 del lugar de Liñares es difícil, no es fácil encontrarlo en el mapa. Querían integrarse con software de gestión, con Avanza Local SIGEM, es decir, Diputación está implementando procedimientos en los distintos municipios, pues les gustaría integrar esos procedimientos con la información geográfica y bueno, pues también incluir elementos multimedia, porque claro, no solo les interesa saber que un determinado equipamiento está en mal estado, sino que les gustaría tener una foto y decir, mira, está en mal estado porque tiene un enorme boquete en la fachada que hay que arreglar, ¿no? No os voy a contar muchos detalles cómo funciona el registro histórico de datos, pero se hace con disparadores, de manera que mientras los usuarios están trabajando no se dan cuenta de que se están guardando las modificaciones que están haciendo en la información. Cuando un administrador lo decide, dice, bueno, pues voy a hacer ahora un registro histórico, voy a actualizar el histórico, pues al final del día, al final de una sesión de trabajo, al final de bueno, pues el periodo de tiempo que decide que actualiza ese histórico y entonces pues lo que se va haciendo en el esquema temporal se guarda en el esquema histórico. Y a partir de ese esquema histórico, una vez que tenemos las distintas versiones de la información, pues de ahí el administrador puede decir que genera un paquete de versionado y lo que hace es que nosotros vamos a la base de datos, miramos qué es todo lo que ha cambiado desde la versión que se copió de Diputación, generamos un paquete de versionado, un fichero, que se le puede enviar a Diputación y en Diputación hay funcionalidad en GIS y EL para revisar ese paquete y decir, pues esta modificación sí, realmente es válida, me interesa, o esta modificación no, es un error, no la voy a incorporar a la base de datos central, ¿no? Voy a saltar un paso. Tenemos funcionalidad para generar nuevos informes personalizados. El usuario elige una fuente de datos. La fuente de datos puede ser una tabla, puede ser la unión de varias tablas, puede ser una consulta compleja que sea capaz de escribir en SQL. El usuario define el filtro, define si no quiere todas las filas en el resultado, define también en la interfaz de usuario las columnas que quiere mostrar, valores para ciertos campos predefinidos, pues como el logotipo, valor para el título, valor para este tipo de cosas, y en qué formato quiere el resultado. Y nosotros le generamos ese informe, ¿no? Lo puedo hacer, como os dije, desde una tabla sencilla, lo puedo hacer con consultas complejas, eligiendo distintas tablas, haciendo combinaciones. Puedo utilizar plantillas externas en lugar de utilizar la plantilla que nosotros le damos. Si es capaz de definir una plantilla en eReport, pues nos la proporciona y nosotros somos capaces de rellenarle esa plantilla. Y esos informes que define los puede guardar para no tener que crearlo de cada vez, sino que los vaya almacenando para volverlos a usar más adelante. También hemos incluido funcionalidad de gestión de las IDES. Permitimos definir capas y mapas que se van a visualizar en el nodo de la IDE.
Para ello, pues el usuario selecciona fuentes de datos, dice, bueno, pues esta capa en cuestión va a salir de esta tabla. A partir de ahí, bueno, pues define el formulario que se va a ver cuando se pulse sobre ese elemento en el mapa. Las propiedades de edición, es decir, si se puede editar ese elemento y cómo se puede editar. Y las propiedades de visualización, cómo se va a ver, ¿no? Qué aspecto va a tener el estilo que está definiendo y bueno, pues, qué SLD se va a generar. No solo define las capas, sino que también pues, define mapas. Dice, bueno, pues el mapa de abastecimiento está formado por todas estas capas que acabo de definir. Le permitimos también crear nuevas tablas que son necesarias para ver en la web, pero no en el resto de la aplicación, o nuevos dominios de datos. Y también le permitimos compartirlos. Está pensado en principio para que tengas los mapas que ven los usuarios de escritorio y los mapas que ven los usuarios de la web. Pero también tenemos la funcionalidad de mapas de usuario de escritorio, copiarlos directamente a la web y del revés, ¿no? Y una vez que el usuario define todos estos estilos, estas capas y estos mapas, pues realmente el último paso no es más que darle un botón publicar y lo que hacemos es que toda esa información la volcamos dentro de un nodo de la IDE. Actualmente solo lo volcamos dentro de GeoServer porque no hemos programado todas las interfaces con todos los servicios de mapas y no creo que tengamos presupuesto para hacerlo para todos. Pero está pensado para que sea modular y que realmente pues, pueda, en lugar de volcar sobre un GeoServer, publicar sobre otro nodo IDE. Bueno, pues como conclusiones, deciros que, bueno, pues después de 4 años me siento un poco orgulloso de que lo que empezamos entrando a machete dentro del código de GVSIG y cambiando directamente su código, bueno, pues hoy en día GSIL 3 ya es un conjunto de extensiones sobre GVSIG. Realmente se pueden instalar con el administrador de complementos y se pueden instalar sin tener que tocar nada del código de GVSIG, excepto la herramienta de edición, pero estamos trabajando para conseguir integrarlas, para que los cambios que necesitamos se puedan integrar en el código, ¿no? Incorpora funcionalidad para el registro histórico de los datos y la gestión distribuida de información. Ya no es la herramienta de una diputación, es la herramienta de una provincia. Hay mucha información en la base de datos y está muy bien estructurada. El modelo de datos de la IEL pues, tiene bastante sentidiño para la gestión municipal. Creemos que es una buena herramienta para la creación de un SIG corporativo en un municipio o en una provincia, pues porque pues, recoge la mayor parte de la información que es necesaria para este tipo de sistema de información. Y hemos dejado de funcionar solo desde el punto de vista de la encuesta, estamos avanzando hacia la gestión municipal, ¿no? Vamos a los municipios, les preguntamos qué tipo de funcionalidad es la interesante y la intentamos implementar. Como trabajo futuro que tenemos marcado y que queremos hacer es, bueno, pues en primer lugar, generalizar nuestras extensiones. Hay algunas que son muy específicas de la encuesta, pero que realmente se pueden generalizar y se pueden hacer alguna pues, de más amplio espectro. Y el segundo, pues realmente hacer todo lo necesario para integrarnos como proyecto oficial de GVSIG, ¿no? No lo somos porque siempre tomamos una decisión en 2009 de integrarnos con GVSIG 2.0, entonces nunca hicimos el esfuerzo de integrarnos con GVSIG 1.0, por lo tanto nunca fuimos un proyecto oficial, ¿no? Ahora que GVSIG 2.0 es una realidad, yo creo que durante este año 2013 seguro que lo conseguimos. Tengo que terminar agradeciendo a toda la gente que ha trabajado en la encuesta. Primero a Diputación, no lo he puesto ahí explícitamente, pero a Diputación por realmente ser pionera apostando por la creación de un sistema de información geográfica corporativo para la Diputación en el año 2000, es decir, hace 12 años. Me parece una visión de muy amplio espectro. Y luego, pues, a la gente que ha trabajado, no solo los actuales que estamos trabajando en la universidad en el laboratorio de bases de datos, sino también a los antiguos desarrolladores, a los organismos que están adoptando este software, que son, bueno, pues los tenéis ahí, esos 5, que, bueno, pues que nos aportan nuevas funcionalidades y nos aportan pues, nuevas necesidades, y a los equipos de recogida de datos, que aunque yo vengo aquí a contar el software, sin ellos, pues realmente este proyecto tampoco habría salido adelante, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Yo preguntaría, ¿qué grado de capacidad de migración de esta aplicación o esta extensión
existe para migrarla a las necesidades de otras comunidades autónomas, otras diputaciones? Para la encuesta toda. O sea, el modelo de datos que utilizamos, el modelo de datos de la encuesta es el mismo en toda España, con lo cual se puede utilizar en cualquiera de las otras provincias. Para gestión municipal, pues yo imagino que también. En gestión municipal sé menos, pero imagino que el tipo de cosas que hacen los municipios en toda España es más o menos parecida. Licencias de obras, callejeros, padrones, es decir, los procedimientos normales que suelen hacer. Entonces yo creo que mucha. De hecho, lo están usando en Córdoba, lo están usando en Almería, lo están usando en Ourense y no protestan mucho de es muy complicado. De acuerdo. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pasamos a la siguiente presentación, a cargo de Gonzalo Martínez, perteneciente a ICARTO, que va a presentar su comunicación sobre análisis de soluciones para la gestión de carreteras desde el ecosistema GeoVSIG.